Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Él es precisamente Julio González Villa, concejal de la ciudad de Medellín de Centro Democrático. Señor González, a través de Antioquia Amanece el legado, muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Lo saluda todo un departamento. Buenos días, Elkin. Muy gustoso de estar con ustedes nuevamente. Feliz día y atendiendo cualquier inquietud que tengan. Gracias, señor. Hablemos de ese audio que se ha filtrado a través de diferentes cuentas de Twitter. Hasta el mismo alcalde visibilizó ese audio. ¿En qué momento fue? Y pónganos en contexto de lo que uno escucha dentro de ese audio, donde se invita a empresarios a participar económicamente para financiar una revocatoria. Cuéntenos cuándo fue, qué pasó ahí. A ver, hombre Elkin, eso fue una reunión informal que se dio en el Club Unión, más o menos, haciendo memoria, por aquí en los meses de julio del año pasado. El comité de revocatoria estaba allí y en esa reunión se trataron muchos temas. No era el tema de la revocatoria. En esa reunión había mucha inquietud con el tema de las movilizaciones sociales, lo que había ocasionado las distintas marchas, había preocupaciones, las empresas estaban en problemas. Esas inquietudes a lo largo del diálogo se fueron dando, inclusive unas exposiciones más o menos largas. Y antes de ese audio yo ya había hablado de una corporación que existía, que se llama Corporados Primero Antioquia, que había sido creada en octubre 2 del 2020. Esa corporación no tiene que ver nada con el comité de revocatoria. Esa corporación fue creada en octubre 2 del 2020 por 20 personas, 15 personas que no tienen que ver nada con el comité de revocatoria. Allá no está Andrés Rodríguez, allá no está Alejandro Posada, allá no está Jaime Torres. Muy bien. Entonces, allá se habló de la existencia de esa corporación, porque esa corporación tiene unos objetivos con respecto a Antioquia muy interesantes. Esa corporación dice que en Antioquia hay 3 valles que están interconectados por túneles, que esos túneles llevan a Antioquia al mar, que hay que hacer un desarrollo especial, que Antioquia tiene que volver a recoger la autonomía que siempre ha sentido, que es bueno comenzar a volver a hablar de federalismo y que digamos que la empresa que es capaz de unir a toda Antioquia es Empresas Públicas de Medellín, y que Empresas Públicas de Medellín está amenazada por la actual administración cuando comenzó a incumplir lo que dijo en la campaña, que era que el gerente iba a ser nombrado por una empresa cazatalentos y no lo hizo, y luego cuando desconoció el gobierno corporativo al demandar sin hacer las consideraciones respectivas en la junta directiva a los subcontratistas de Hidroituango. Ese fue el escenario de esa conversación informal, y alguien que no estaba autorizado, porque grabó eso, sacó un celular y grabó eso. Y es primera vez después de 8 meses o 7 meses que yo escucho ese audio. Obviamente tiene grabaciones de unos aparte y faltan otras grabaciones donde no se explica lo de primero. Sí, concejal, a propósito de ese audio, pues donde se le está pues pidiendo como al empresario antioqueño el apoyo económico para la recolección de firmas en esa revocatoria contra Daniel Quintero, pues se está titulando por todo lado que esto es irregular. ¿Es o no ilegal esa petición al empresariado antioqueño para ayudar económicamente a recoger esas firmas? Pues no es ni ilegal ni irregular.
¿cómo va a ser irregular que yo le pida a la gente que el comité revocatoria pida unos recursos? Es más, la campaña, la ley lo permite, la ley, el Consejo Nacional Electoral dice que para la campaña, la recolección de firmas está autorizado por el Consejo Nacional Electoral 230 millones de pesos. Entonces, ¿cómo va a ser irregular que yo pida a la gente esa plata? Entonces, no es ni irregular ni ilegal. Es lo más natural del mundo que en una campaña se pidan dineros para los gastos. ¿Qué gastos hay que hacer en una campaña de recolección de firmas? Pues es probable que haya que pagarle a un comunicador, que haya que pagarle a gente que dice, bueno, yo pongo mi tiempo, ayúdeme con los pasajes, ayúdeme con los refrigerios, ayúdeme con el almuerzo, etcétera, y yo me voy todo el día a recoger firmas. Entonces, no es ni ilegal ni irregular, y eso lo hacen todos los que recogen firmas para cualquier cosa. Llámese Quintero Calle, que así lo hizo, llámese Federico Gutiérrez, llámese Alejandro Gaviria, llámese Roy Barreras, todos los que consiguen firmas tienen que incurrir en esos gastos. Entonces, concluyo, no es ni irregular ni ilegal. Concejal, quiero saber y contarle también por parte suya a todos los oyentes y cibernautas qué sigue de acá para adelante. Pues sabemos que después de todo lo sucedido, todo lo que ha venido pasando con este proceso de revocatoria, pues la gente está de pronto enredada, inconforme, a la expectativa de lo que pueda pasar entonces con este proceso. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues vea, aquí hay una cosa muy delicada porque se supone que cuando uno estudia la Constitución Nacional, allí se dice que estamos en un estado participativo. En lo de estado representativo, eso ya se acabó, que la Constitución del 91 habló de un estado participativo. Primero. Segundo, la Constitución habla de los mecanismos de participación ciudadana, habla del referendo, habla del plebiscito, habla de la consulta popular, habla del cabildo abierto y habla de la revocatoria del mandato. Es un instrumento de participación ciudadana, es un derecho constitucional fundamental. Dice luego la Constitución que corresponde al pueblo asumir en ejercicio de la soberanía esa participación política, o sea que es un derecho fundamental. Entonces, aquí lo que ocurre es que se hace uso de un instrumento protegido por la Constitución, el pueblo acude y el mismo mandatario que está siendo objeto de esto está torpedeando el proceso, y eso no está bien por parte de un mandatario. El mandatario lo que debe es defenderse en las urnas, pero no torpedear un derecho constitucional fundamental de la ciudad de Medellín, porque eso es violar la Constitución Nacional y está acudiendo a toda serie de calumnias, de injurias, de crear confusión, de tutelas. Ha puesto 5 tutelas por N partes, y entonces está desacreditando a la Procuraduría, desacreditando a la Fiscalía, desacreditando a la Registraduría. Yo creo que él está violando la Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue? Estábamos esperando que el Consejo Nacional Electoral diga efectivamente no se excedieron los topes de la campaña, que eran como 240 millones de pesos por norma. Estábamos ahí cuando de pronto aparece un magistrado, no la sala, y esto recuerde que el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo que no decide por un magistrado, sino la sala, y un magistrado decide suspender la certificación de los topes, porque había un proceso que él había abierto hace un año sobre 2 cartas que existían entre 2 miembros del comité revocatorio. Entonces, ahí hay un obstáculo. Inclusive la sala ya dijo, no, venga a ver que hay que analizarlo en sala, rote el expediente para que todos opinemos y sea el Consejo Nacional Electoral el que decida sobre si hay o no suspensión de eso, por un lado. Por otro lado, hubo una tutela
en la que no fuimos notificados ninguno de los miembros del comité, radicada en Bogotá, otra cosa extraña, porque en Medellín, que es donde se surte el proceso, aquí hay registraduría, nosotros somos de Medellín, no fuimos citados. ¿Y quién incoa esa tutela? Una señora que es una contratista de Medellín, que se llama Salomé Restrepo Muñoz, pero Salomé Restrepo Muñoz resulta que es la secretaria general de un movimiento que se llama Independientes, que es un movimiento que no llevó al poder a Quintero Calle, y aquí eso hay que aclararlo, porque solo mediante resolución 1947 del 20 de mayo del 2020, es decir, 5 meses después de que Quintero Calle es alcalde, 5 meses después, es que el movimiento político Independientes obtiene un reconocimiento legal por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no es cierto que sea el movimiento Independientes el que llevó al poder a Quintero Calle, porque ese era otro, se llama Independientes, pero ese es un grupo significativo de ciudadanos, de docentes con el mismo nombre. Ahí están tratando hace rato de confundir a la ciudadanía. Don Julio. Esta señora, señor. Oiga, don Julio, pero es que venga, hay algo que a uno le llama poderosamente la atención. Y es que primero, con amigos así entre comillas, porque igual si es una reunión privada, volviendo al audio, pues porque alguien lo tiene que sacar a colación, pero me queda una inquietud. Cuando usted, porque usted advierte, hay una edición, pegaron 2 pedazos, por lo menos uno escucha. ¿Usted pidió dineros a esos empresarios para la corporación o para la revocatoria? Y vemos un comunicado también de la corporación. Hablemos de esos 2 temas. Claro, se pidió, a ver, esa reunión fue muy abierta, hubo demasiada gente, no era una reunión privada, fue una reunión que suscitó una inquietud que había alrededor del empresariado antioqueño, muchos empresarios, y no grandes empresarios, yo diría que medianos y pequeños empresarios, eso era lo que había en esa reunión. Yo, como miembro del comité de revocatoria, claro que pedí plata para el comité de revocatoria, Lo que pasa es que en el transcurso de la reunión, como ya habíamos hablado antes, que no está en el audio, de la Corporación Primero Antioquia, y usted sabe que en la reunión había que volver a repetir, volver a tomar la palabra, porque era una reunión muy espontánea, como habíamos hablado de eso y como habíamos hablado de los objetivos de esa reunión. Y como Primero Antioquia fue creada antes del comité revocatoria, y Primero Antioquia también tiene entre sus objetivos el análisis de un proceso de hacer el ejercicio de un derecho, del derecho constitucional fundamental a la revocatoria del mandato. Entonces, ante algunos empresarios preguntar, hombre, ¿yo podría hacer la donación a Primero Antioquia? Y les digo, sí, porque esa corporación tiene entre sus objetivos este tema de la revocatoria. Entonces, esa fue la razón por la cual Corporados Primero Antioquia hizo una donación de 22 millones de pesos, si mi memoria no me falla, al comité de revocatoria, es decir, a la cuenta de la revocatoria. Ya. Concejal, Sí, Elkin va a decir algo. No, simplemente ya, para que continúe usted. Ok, quiero cambiarle de tema, concejal. Nos llega un documento donde nos informan lo siguiente: Tribunal Administrativo de Antioquia acepta demanda de nulidad de la elección como vicepresidente primero del Consejo de Medellín al señor Julio González Villa, de Centro Democrático. Estuvimos averiguando los argumentos, el por qué el Tribunal Administrativo toma esa decisión. Nos informan, por estatuto de oposición, este año le correspondía a una mujer, es decir, a una de las 3 concejales de Centro Democrático. ¿Qué tiene para explicarnos sobre el tema? Me imagino que usted ya conoce obviamente el documento y pues preguntarle, ¿será que entonces las 3 concejales mujeres de Centro Democrático en la ciudad de Medellín finalmente van a tener la razón frente a todo ese enredo de la elección de mesa directiva año 2022?
Mire, esa demanda no tiene sentido por lo siguiente. Si ustedes revisan en la Secretaría del Consejo, de 21 concejales quienes votaron por mí, 20. Solo no votó por mí la concejala Dora Saldarriaga. Es decir, las concejalas a las que usted hace mención, Luisa, es decir, esta señora Aguinaga, esta señora Vélez y esta señora Lina García, votaron por mí. Entonces explíqueme cómo usted vota por mí y después va a pedir la nulidad de la elección, que porque violé el género. ¿Y por qué no dijeron en el momento de la elección? Debieron haber dicho: no voto por usted porque usted por estatutos no puede serlo, y no fue así. Revisen, por favor, con el secretario del Consejo, de 21 votos aquellos 20 a favor. Entonces esa demanda no tiene ni pies ni asidero. Ni pie ni asidero. Finalmente, don Julio González, y volviendo a la corporación, de pronto, no sé, yo de pronto soy muy lento para entender y muy bueno, y sobre todo para el oyente, trabajamos para ellos, una aclaración. Entonces, ¿la corporación fue creada en torno a la revocatoria o para otras situaciones? Para que haya una claridad en tema en torno a la corporación y lo que usted nos expresa a esta hora. La corporación fue creada para otras cosas, pero dentro de ellos incorporó en sus estatutos la posibilidad de ensayar mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria, por lo que estaba ocurriendo con empresas públicas de Medellín. La corporación fue creada porque habían 3 valles, cada uno como obrando por su propia cuenta, 3 valles interconectados. La corporación fue creada porque esos 3 valles con esos túneles tenían que irse a la costa. Entonces veíamos unos municipios cada uno obrando por su propia cuenta, los 3 valles obrando por su propia cuenta. Río Negro no se entiende con Marinilla, Río Negro no se entiende con Medellín, menos con Occidente. Antioquia no se ha dado cuenta que es costeña. Entonces nace por esa razón. Y la corporación dijo: hombre, el centro, el punto de unión va a ser Empresas Públicas de Medellín, pero Empresas Públicas de Medellín está siendo sometida a una toma hostil. Prueba de ello es, 1, la designación de gerente no sometida a Empresa Cazatalentos. 2, la violación del gobierno corporativo. 3, el cambio de 10 vicepresidentes de 20 en solo un año de mandato. Entonces, si no se protege a Empresas Públicas de Medellín, pues Antioquia va a sucumbir. Esa fue la razón de la corporación, pero dentro de sus estatutos también tenía la posibilidad de trabajar por el tema de la revocatoria. Esa es la corporación, creada antes del comité. La corporación es de octubre 2 del 2020. El comité de revocatoria es creado el 4 de enero del 2021. Entonces son 2 cosas totalmente diferentes. Y los miembros y la corporación es un ente que no tiene que ver nada con el comité revocatoria. Queda como claro, Elkin. Pues dentro de su explicación, sí, claro. Nítido, transparente, sin manchas, como diría mi abuelita en el momento de crearse y el objetivo que usted nos anota. Don Julio González, bendiciones, éxitos dentro de esa labor en el Consejo de la Ciudad de Medellín siempre, uno entendiendo que cuando se toman acciones, se cuestiona, se avala, debe ser entendiendo la dinámica política y el gobierno de nuestro territorio para beneficio de todos nosotros, no para 1 o 2 personas, sino para beneficio de este bello pueblo antioqueño y en Medellín. Que Dios lo bendiga, lo seguiremos consultando. Con mucho gusto, Elkin, y entiendan que un concejal es la voz de la ciudad, de toda la ciudad. Muchas gracias.